De alguna manera vamos a hacer justicia con nosotros y con ustedes del otro lado para presentar a la socia número 9 del Club Cyberpunk. Bienvenida, Lucy Patané. Muchas gracias. Me encanta. Parece como que ya vivimos este momento, pero no. Pero no. Pensando en esta charla, como te decía, me parecía casi inabarcable o un sinfín de preguntas para hacer un recorrido de toda tu música. Y vos me dijiste una palabra cuando nos cruzamos arriba que era... Ridículo. ¿Y vos crees que hay una parte ridícula de la vida que llevaste hasta acá? ¿Por qué ridícula? A mí me llamó la atención. O sea, es ridículo que tengo como... Cuando pienso en la cantidad de años que toco, son 31 años. En Google, si pones Lucy Patané, al lado dice edad. O sea, sé que la gente dice, ¿pero esta cuánto tiene? 50, 60. Porque no te dan las cuentas cuando empezás Claro. a ver la cantidad de bandas que tuvo. Entonces, cuando empiezo a contar que empecé a tocar en vivo a los 9, etcétera, bueno, es un poco ridículo el recorrido. Es ridículo, Sí, sí. pero es real. Es real, sí, sí, sí. De eso no hay duda. Sí, yo no sé si le ganó el tiempo como Lali Espósito, que tiene también arrancó a los 10 años, pero estoy desde los 9 años arriba de un escenario. Me parecía que una buena manera para hacer, no cronológicamente, sino saltando en el tiempo, recorrer algunas o tus highlights o esos mojones de la vida, era a través de fotos. Bien. Sé que te gusta la fotografía, yo amo la fotografía, nos gusta la música, y las fotos capturan algo que puede ser sumamente banal o sumamente abierto en entendimiento. Y para esa primera foto, para abrir la charla, me pareció la que más intriga me dio, que es tu primer foto en Instagram, que es un 13 de agosto de 2013. Ah, bueno, esto arranca así, ok. Un 13 o 16 de agosto del 2013 creo que es, Okay. que la imagen es impresionante, que es un ferry a Oslo, con un mar azul, completamente una foto analógica llena de grano, no se sabe si es de noche, pero despierta un montón de preguntas. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué arrancó? ¿Qué pasaba? ¿Qué dejabas atrás? Fue un viaje, la primer gira que hicimos a Europa con Marina Fajes. En ese viaje, en ese ferry a Oslo, descubrí mi pánico a los ferries. Okay. Y esa imagen justo me da mucha angustia. Es súper triste la imagen sí, y es como... sí, es muy potente. Está llena de fantasmas también. Sí, es algo que es lo que va dejando atrás el ferry, pero no te podés bajar. A mí eso me ponía un poco, me angustiaba bastante, que no te podés bajar. Y no. Porque en el flechabús de última le decís al conductor, por favor, me quiero bajar, te van a odiar todos, pero te puedes bajar. En el ferry o en un avión no te puedes bajar, claro. No irse. Sí, y entonces sí, esa foto es de ese momento que dije, bueno, con algo me tengo que distraer y saqué una foto de ese momento. Pero bueno, es justo en un momento que vas entrando a Noruega, como por no me acuerdo, como por un canal, y es súper lindo el lugar. Y de esa foto, sí o sí te voy a saltar a una que para mí es constitutiva tuya, que es una cara que pones desde que sos chica. Y yo, cuando veo esa cara, que es esa cara seria que pones, que de algún modo está en el último disco, pero en el último disco es otra versión de esa cara seria, sino esa cara de desafío. Yo veo un western, veo a alguien que viene a saldar deudas, viste, tú sobre todo, y tu guitarra, y lo country, y Judy Ruth, y toda esa película, digo, ¿de dónde viene eso? Porque ahí vos subiste una foto de bebé con esa cara. ¿Cuál es? Hay una casi de bebé con esa cara y después tenés otra con Sangre Azul que también tenés esa cara. Sí, tenía mucho esa cara en ese momento, sí. ¿De dónde viene esto de, que para mí es western? No sé si en vos está, pero hay algo del lejano oeste. En las guitarras está, en algunas partes. Sí, yo creo que esa introducción un poco a esa sonoridad, quizás hablando en la música, fue claramente con Judy Ruth. O sea, yo en esa época que lo conocí a él, yo tocaba hardcore y a la vez estaba empezando a tocar un poco con música más como garage, por decirlo de alguna manera, con Paula Mafia. Y
Y también justo medio, bueno, eso vino después, pero también empecé a tocar neo swing hawaiano con Pablo Adidas. Era una mezcla ridícula. Y lo de Julie fue como, siento que fue como un condimento que ordenó y desordenó todo, ¿no? Y entonces es como que de esa pócima, de ese desorden, un poco como los yates countries y eso, me quedaron con una mezcla de hardcore, no sé, es muy raro, digamos. Pero después con respecto al rostro, yo creo que de niña por lo menos era una protección, o sea, protección a una timidez muy extrema. Y en realidad más que una timidez era como desear mucho tocar y estar arriba de un escenario y que sea lo más pánico que me podían proponer. Entonces era como que hay algo en ese rostro que es como en realidad es tensión por un deseo en tensión con lo que te da pánico hacer. Entonces, bueno, con 9 años más o menos lo resolvía con esa cara. Que bueno, la cara de western. La cara de western, Sí. que hoy sobrevive. Que en realidad es como un poco es concentración, con bueno, mezcla de otras cosas, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, no es que sea una persona mala onda. No, por supuesto. Está claro porque aparte está el lado B de esa cara, que es vos con una sonrisa que es casi maquiavélica. Bueno, estoy muy jodida. No, yo creo que es una intención o hay una actitud ahí. Si vamos para atrás en el tiempo sin entrar a un hecho en particular, yo pensaba nacer con padre músico, hermana música, y cómo no querer decir yo no voy a ir por acá, o cuánto te enamora, cómo manejás lo que la familia viene y te muestra, y te abre las puertas y tu búsqueda. Mis viejos nunca, ni a mi hermana ni a mí, nos dijeron tienen que hacer música. Ni nada. La verdad es que igual no había mucha otra opción. O sea, Bueno. había muchos instrumentos en mi casa, muchos ensayos en mi casa. Qué sé yo, las dos estábamos todo el tiempo o cantando o haciendo canciones o haciendo... Yo al toque me senté en la batería, qué sé yo. Y eso, ¿no? Presenciar ensayos. Yo eso me acuerdo mucho. Entonces era un lenguaje ya muy... ¿Tu primer recuerdo cuál es de presenciar ensayos? Mi papá tenía un trío que era espectacular, se llama El Horno. Y era un trío así muy de rock, como, no sé, por decir una referencia, Divididos, qué sé yo. Y estaba buenísimo. Y ese me lo acuerdo porque era pesado, estaba bueno. Y era en el living de mi casa, fin. Directamente. ¿Una Lucy de qué edad? No sé, 7, 6, no me acuerdo. Pero había eso, en mi casa siempre había eso, artistas, digamos, ¿no? Gente de las artes. Y bueno, locura. Entonces era un poco difícil salirme de ese lenguaje. Varias veces me lo pregunté, pero las otras opciones estaban muy cerca, que eran fotografía o cine. Ya. Que tuve ahí mis romances, pero no, la música, no sé hacer otra cosa, digamos, o sea, hago eso. ¿No sentís que ese romance con la fotografía y el cine hace que tu música, sea instrumental o no, de algún modo es incidental, de que construís un montón de imágenes? Sí, hay algo que, así como había mucha música y discos en mi casa, había muchas pelis, o sea, siempre lo cuento que mi papá era como, bueno, Luz, porque yo me copaba, ¿no? Mi hermana quizás no tanto, pero bueno, Lucy esta semana cine ruso. Bueno, entonces íbamos a un sucucho enfrente de Blockbuster y entonces era eso, 7 películas, no sé, tipo cine ruso o cine italiano, no sé qué. Yo creo que veía un par de cosas que no sé si eran para mi momento, no. Que te confundían, quizás. Sí, o qué sé yo, después me quedaban algunas imágenes, no sé, pero bueno. Perturbadoras. Entonces para mí la música viene mucho también del cine. Mucho. Entonces... qué sé yo, hay cosas que me sale componer quizás desde pensarla desde una imagen. No es que después haga un videoclip con eso, es como es evocar desde la imagen. Tu primer disco tiene casi un recorrido que se puede llevar a una imagen tranquilamente. Sí. Y yo ahí volví al western, pero bueno, es una obsesión mía. No, me como gusta que llegabas, igual, llegabas a un lugar a justiciar. Ajá. El primer disco para mí, de la primera canción, decís, bueno,
Y en un Claro. momento te calmás y te quedás en la pieza, Bien, tranquila. bien. Bueno, el armado de ese disco está pensado un poco como una película. O sea, el primer track que se llama La Corte, Es impresionante. yo ahí Yo ahí dije, imaginaba los títulos. bueno, mi imagen es el portón gigante de Jurassic Park. Ok, En- bueno, no estamos lejos. Acá lo tienen. ¿Viste? Bueno, y hablan el Excelente. coso ese de madera Sí. gigante y es como, y yo dije, La Corte tiene que ser esto, pero no va a entrar a un parque jurásico, sino va a entrar a otro lugar. No, y entras Sí, y capaz de la guitarra parece un arma, pero es una claro, guitarra, por sí. suerte es una Por guitarra. supuesto que estratégicamente esas ideas románticas son pésimas, porque después las distribuidoras te dicen, no sé, no, bueno, pero si pones esa intro, la gente lo pasa de largo y que no sé qué, y que ta. Wow, ya. O sea, tengo una vida para hacer las cosas que quiero, mirá si le voy a hacer caso a la distribuidora. O sea, no sé, como quiero hacer el disco así, después la gente lo escucha como quiere. Pero ese disco está pensado mucho como una película. Sí, totalmente. Y se nota. Y la portada, para volver a las Sí. fotos, esa Lucy voladora, Mm. heroína, Sí, capa sí, y las formas, es tu lanzamiento a ser solista. sí. Y acá me quiero detener porque siempre pienso en una persona que ha pasado, es imposible nombrar, pero digo, desde Julie Root, Las Taradas, Frenkel, digo, todas tus Sí, sí, claro, enseñanzas todo. musicales, el hardcore, Ujú, eh, con tu Gibson esa blanca que estás en el video, ujú, dándole, digo, todo eso al decir, ahora soy yo. ujú, ¿Cuán presión puede tener? Me imagino que tenés, no sé si un respeto desmedido, pero sí tenés un respeto hacia la música, ujú. y te creo como esas artistas de decir, de ponerte y decir, me da careta, loco, Ujú. que sea como conciso. ¿Cómo fue el salto a solista? Te puedo decir lo mismo que te estaba diciendo antes con respecto a esa niña de 9 años en tensión con el deseo y el miedo, ¿no? Sí, qué sé yo, la tensión de los deseos, ¿no? Porque a mí me da mucho deseo eso, a tener un espacio en el cual poder expresarme sin tener que negociar con otras personas, porque yo venía mucho de eso, ¿no? Con las bandas muy democráticas, ¿no? Las Ok. Taradas, La Cosa Mostra, bueno, como bandas en las cuales tenés que estar, ocupás un rol eh, para que ese rol sirva para el otro rol y que todo funcione y todo encastre y está buenísimo. Y lo extraño mucho, extraño mucho esas dinámicas, más que nada en un mundo como está planteado hoy. Pero yo tenía una necesidad mucho de poder expresarme sin intentar encastrar con otro. Entonces, esto te lo digo así, hermoso y Sin conciliar ordenado ideas, hoy, sino ¿no? que fluya tu idea. Pero en el momento era una mezcla de mal humor y tensión nuevamente. Pensé que en realidad tenía que tocar en vivo, pero no sé qué, me recostó, fue horrible las primeras fechas. No fue como Disney, que el personaje canta y entonces todos cantan y todo es armonioso, no, la pasé re mal. Y hasta que me di cuenta que tenía que empezar a grabar, a producir. A mí me gusta mucho estar en el estudio de grabación, mucho. Y bueno, tardé 3 años más o menos en hacerlo, el primero. 3 años. Sí. Hablaste de los deseos Mm. y siempre me queda el prensado de deseos que cantás. Ah, Y si tenemos que ir a alguna foto que sí o sí siempre vos remitís, y que yo no sé cuál sería la foto de ese momento, que es She Devils en vivo y esa entrada, o cuando lo contaste en muchas entrevistas, cuando la primera vez que viste a Fan People. sí. ¿Cuál es la foto de ese descubrimiento? Que es como un salir de la familia. No Sí. sé cómo fue que empezaste a salir Ujú. de lo que sucedía en tu familia a nivel musical y empezaste a encontrar tu camino, Sí. tu lugar de pertenencia. ¿Cuál es la foto de eso? El hardcore creo que fue una elección mía, ponele, ¿no? Como, porque mi hermana era metalera, ¿no? O sea, era fan club de Animal. eh, y, y escuchaba más esa onda, ¿no? Y mi elección, el hardcore sí fue mi elección, por ejemplo. Entonces, ¿vos te referís a una foto específica? O una foto de ese tiempo. Bueno, las fotos ¿Cuál de crees que G-Devils sea? creo que pueden ser una buena, o alguna foto con mi banda Panda Twig, pero las de G-Devils pueden ser como un buen momento, porque bueno, yo ahí
tenía 15, o sea, todavía no había empezado a tocar hardcore, pero estaba ahí. No tocaba, o sea, de los 13 a los 15 tuve mi crisis con la música y dejé de tocar, pero me dediqué a sacar fotos en los recitales. ¿Qué te pasaba en esa crisis? ¿Qué pasó? Que dijiste, Yo cuelgo un rato. pensá que empecé a tocar de los 9 hasta los 13, o sea, 4 años. Fue la rebelión natural de Sí, fue como una mi niña rebeldía. que dijo, sí, claro. Yo dije, che, no sé, no quiero ensayar más, ¿viste? No quiero ensayos, ir a tocar a no sé dónde, como que quería estar con mis amiguitas, qué sé yo, como echar las bolas. Entonces en esos 2 años, y también ya no conectaba mucho con la música que estaba haciendo con esta banda se llamaba Sangre Azul. Sangre Azul. Que hay una banda de metal española que ¿En se serio? llama Sangre Azul, Mirá. que encontrás unos videos con Mirá. unos batidos de pelos No, increíbles. porque teníamos temas propios, pero también hacíamos eso, muchos covers de Queen, Pink Floyd, Papo. Temas difíciles, ¿viste? Había que poner ahí la onda y nuestros temas. Y yo ya estaba en otra escucha, otra cosa. Así como tu familia te Sí. acerca a ciertos artistas, ¿tenés una persona de la afuera que te dijo, vení acá, al hardcore, o que te invitó a Bueno, un lugar? mi banda esta, Panda Twig, en la que yo ingresé con la banda ya armada, yo ahí empecé a escuchar eso, punk melódico, hardcore, que yo no escuchaba, no lo tenía eso de antes, digamos. Entonces esa banda fue como que ingresé a escuchar eso. Paula Mafia fue otra, que también empezamos, en realidad con Paula nos conectó que escuchábamos la misma música sin conocernos. ¿Qué artista era el que los Tori unía? Amos y Runaways fue como nuestro... Sí, así ella, la primera vez que yo la conocí me nombró Runaways y fue como un flechazo. Y después a las dos nos gustaba mucho Tori Amos. Entonces ahí nerdeábamos, pero a morir. Y yo no conocía a nadie que le guste Tori Amos en Bernal. O sea, Era difícil. era difícil. Capaz que había, pero no, yo no conocía a nadie. Porque Pero eso esto al mismo tiempo del hardcore melódico, ¿no? un poco más adelante, se me empieza a mezclar todo, perdón. Ok, primero vino el hardcore melódico y Primero vino después el hardcore, pero yo ya escuchaba esa música más alternativa, solo que no tenía bien con quién compartir eso, digamos. O sea, mi casa era tipo Mahavishnu Orquesta, Sí, tipo, sí. King Crimson, King no Crimson, sé qué, claramente. Paquito de Rivera, el metal del lado de mi hermana, bueno. Después cuando empiezo a tocar más esta música más hardcore, yo empiezo a escuchar eso. También hubo un artista que no vino, no estaba en mi casa, digamos, que fue Cerati, que para mí fue como Mirá, sí, bocanada, para mí fue como un re... ¿te pasó algo en Sí, ese me disco? repasó algo con ese disco a full. Sobre todo con la producción. Con el audio. Sí, como que empecé a entender que desde la producción podés decir cosas también, ¿no? Con la elección que haces de los sonidos, con esto, con lo otro. Y me encantó, me obsesioné full con ese disco mal. Te fuiste en una búsqueda que hasta ahí por ahí no hacías. Sí, que quizás yo no hago no sé, no siento que haga algo similar o no sé, pero Cerati no. no, pero hubo algo como de eso, de la producción que me atrajo a partir de ese disco, por ejemplo. De eso fue algo, en mi casa no se escuchaba eso, por ejemplo, no. Y el hardcore, bueno, vino de la banda y otras cosas que compartíamos con Paula, digamos. No es todo tan seguido, ¿no? Es como todo un poco más desordenado, pero... ¿Y los deseos han cambiado mucho? Porque a veces siento que tenés como ese espíritu pan rocker joven por siempre, o Bien. vacaciones permanentes y ese tipo de situaciones, y que es como a veces es una cabrosa y es una mejor manera de vivir, Ajá. ¿no? Sí. ¿Han cambiado mucho Los deseos? deseos. La verdad es que desde que me subí a ese escenario por primera vez a los 9, que el primer escenario que me subí a tocar fue un estacionamiento del extinto supermercado Sumo. Esto fue en Quilmes, Quilmes. en 1994. Hermoso. Y yo quería tocar. Y hoy te digo lo mismo. Ok. O sea, yo le dije eso a Alejandro Batalov, que es con quien estoy trabajando ahora las fechas, bueno, el management, y le dije, yo no quiero un fin de semana libre. Y él, que es peor que yo de manija, me dijo, bueno. Y bueno. Y aquí estás. Acá estoy. Sin fin de semana libre. Sí. Me gusta mucho tocar. Y eso si bien desde chiquita me era al principio algo como muy... Yo quería tocar, pero a la vez quería que se suspendan las fechas, ¿no? Como me daba terror, tocaba de espaldas, bueno, todo. Todo. Y cuando era más bebita, digamos, desde los 9 a los
13 por ahí, sí me daba timidez, pero yo ponía esa cara de que vos describís y bueno, con eso me protegía. Pero después fue un poco más complejo, quizás ya a ver cómo lo explico, cuando yo, para no hacerla tan larga, pero cuando descubrí que también me gustaban las chicas, ahí se me armó también todo un caldo medio complejo, porque es como que yo era una chica tocando, pero no era la chica que esperaban que yo sea en el ambiente del hardcore, ¿no? Era una chica, pero justo era lesbiana, y entonces era todo, entonces tocaba de espaldas. Como resolvía así, ¿no? Algunas cosas. Entonces fue todo bastante una construcción larga. En esto que estás contando, Perdón, She Devils fue muy clave porque yo vi cómo ellas, sus instrumentos eran como sus armas, como vos dijiste, ¿viste? Y yo vengo como de un lado en el cual el virtuosismo, la música que se escucha en mi casa es muy virtuosa y como para tocar algo así tenés que más o menos tener una destreza. Vengo un poquito de esa escuela, digamos. Pero el virtuosismo a mí no me había dado el empoderamiento, digamos, como para tocar. Me lo dio el punk. En ese momento que vos hablas de She Devils y de ese encuentro y lo que te pasó ese día, cerrás, creo, el posteo hablando como la existencia de alguien, que puede como alguien no sabe que la existencia de alguien puede cambiar la de otro. Sí. Sin hacer grandilocuencias, creo que tu existencia cambió también muchísimas prácticas. Y quiero ir a la foto de cuando habían un montón de pibas trabajando por la ley de cupos y te pasaba con la música y las pibas. ¿Y cómo hemos llegado hasta acá? Más allá de los retrocesos de este último tiempo. Me parece que el cambio es abismal. Yo lo veo así, pero quiero saber vos qué ves hoy. Digo, porque hay una escena zarpada. Un montón de bandas de pibas increíbles que obviamente años atrás habían, pero no habían tantas, y muchos años atrás había menos. O sea, sí, claramente hay un cambio súper fuerte con respecto a, creo que las pibas como no se cuestionan ya tanto, agarran un instrumento y hacen, pero porque ven a otras haciéndolo, entonces eso me parece que es la clave. Pero lo que te pasó a vos con She Devils le pasa a otras claro, con vos. Sí, con las Marina que estamos tocando, claro. Eso está buenísimo, no te das mucho cuenta hasta que empieza a haber cuando lo estás haciendo no te das cuenta, pero ahora que empiezan a aparecer pibas de 20, no sé, 18, 20, 25, que tienen sus bandas, tienen sus proyectos, hacen fechas con otras bandas también de pibas. Otra vez, eso, a mí siempre lo cuento, que hubo un festival que no solo a mí, a mucha gente le pasó en el 2000, que fue el Rosa Rosa, festival organizado por Erika García, Another Erika García, y fue un festival en el que tocó Celeste Carballo, She Devils, Erika García, Romina Con, Sugar Dampax, que era la banda que tocaba mi hermana, Ondas Martenot, estoy hablando, bueno, en 2000, 25 años atrás. Yo ahí estuve presente y saqué fotos de ese show. Y ese show, hoy siempre hay alguien que más o menos de mi edad o más o menos que dice, yo estuve ahí. Y fue un festival que para mí movió un par de cerebros. Hay una foto entonces, ahí importante. Sí, hay una foto. Ese periodo que dejas la música y sacaste fotos, es algo que en algún momento vas a hacer, ¿no? Es como las canciones que se guardan en un cajón. Sí. Yo creo que voy a hacer una muestra. Esas fotos relatan el 2000. Sí, relatan el 2000, totalmente. Algunas son del 99, creo, otras del 2000 y 2001, ponele. 15 años tuyos. Sí. Y agarraste una cámara, ¿cómo fue eso? Mi papá sacaba fotos. Tu papá te dio la guitarra de 12 cuerdas y la cámara. Mi papá tenía ahí una analógica, una Canon, y yo empecé a sacar primero otras cosas, qué sé yo, las cosas que le atraen a un adolescente, el cementerio, por ejemplo. Típico. Y empecé a sacar en los recitales y me empezó a pasar que era una actividad muy fascinante. Ir con la cámara, tratar que me acrediten, ponele. Antes, bueno, no sé, los recitales que iba yo por lo menos, ¿viste? No es que tenías un espacio para sacar una foto, tenías que... Era un poco más violento. Hacerse el lugar. Tenías que hacerte el lugar.
Y la sensación de volver en el 22 a Bernal con la cámara y decir, ese clic que hice estuvo buenísimo, estoy segura que esa foto estuvo buena. Con cámaras analógicas, ¿no? Estoy hablando. Y revelar. Y después revelar y verla, era como, qué vínculo muy tan hermoso. Y bueno, eso en un momento y tengo varias, y fue como un momento en el que yo no estaba tocando, pero me vinculaba mucho con la música así, observándola. ¿Nos vas a compartir en algún momento Sí, yo creo que sí. esas analógicas? Sí. Volvamos a la foto de ese primer disco tuyo Sí. solista, y a mí, yo me preguntaba cómo te cayó a vos en el momento de mejor disco de rock alternativo. La palabra alternativo, Sí. yo tengo 50 años, tengo 10 más que vos, pero nunca uno sabe dónde pararse con esa palabra. Y a la vez pensaba en vos, en todo lo que sentías, en salir y poner el cuerpo en solista, y premio, todo. Y después el nacimiento de Hija de Ruta, que como, yo no sé cuánto te pasaba por la cabeza después de ese muy primer buen disco. Digo, ¿cuáles eran las expectativas ahí? El primer disco, yo cuando lo estaba por terminar y sacar, dije, esto no lo va a entender nadie, como es un disco re raro, qué sé yo, no sé, como que dije, esto me da un poco de calor, ¿no? La expectativa, pero a la vez también nadie lo estaba esperando, entonces es como que eso es lo que tiene lo fantástico de una primera obra. Y el segundo, bueno, sí, gana el Gardel del rock alternativo, pero también lo gana en un contexto muy raro, porque fue en la pandemia. A mí me lo mandaron por Uber. Pará, el disco Yo lo recibí en pijama, el Gardel. El disco es 2019. Claro, y el premio es 2020, plena pandemia. Plena pandemia, no hubo gala, lo cual me dio mucha bronca porque era una gran oportunidad para pelar un traje. Y entonces me lo mandaron por Uber y bueno, lo recibí. Y fue como muy gráfico, ¿no? Como recibir un premio en pijama. Fue muy raro. Entonces también tiene un gusto raro, ¿no? Pero bueno, fue muy... qué sé yo, los premios Gardel son los premios de la industria, se premian entre ellos, sí. Entonces, para mí que este disco haya tenido ese reconocimiento, por supuesto está re bueno. Y Hija de Ruta, bueno, tiene otro sabor. Otro sabor. Sí, tiene otro sabor. Es post-pandémico. Yo te escuché en un montón de notas hablando de lo que habías sufrido, ese proceso. Yo sufro. Ya verás. O el estar vacío y decir por dónde arranco. Sí. Escuché 1000 respuestas que te preguntaron en 1000 entrevistas que, bueno, agarré la guitarra ahí. Pero nosotros, que estamos de este lado, decimos, no fue tan así. Hay un montón de capas en ese disco, y un montón de concepciones, y quizás una necesidad de otra distorsión o de otra rabia. Es muy difícil pararme en un disco porque pienso en Área Afectada, que es como te agarra en otro lugar, nada que ver con Hija de Ruta. Pero me imagino que el cariño hacia el disco hoy, ¿A Hija de Ruta? Sí. No, yo lo amo, Hija de Ruta. Lo escucho. O sea, lo escucho. Voy a, no sé, a hacer un poco de cardio al Parque Chacabuco. Y me lo pongo, lo escucho, me encanta, lo escucho y digo, qué bueno esto que hicimos acá, qué bueno esto allá, qué bien que suena esto, qué bien esto. Este tema está buenísimo. O sea, lo quiero. Es como, para mí una vez que sale es como eso, ¿no? Como se muere. ¿Y cuál es la foto para vos de ese disco? Para mí pero es algo personal, es la presentación del año pasado, Niceto. ¿Niceto? Es frente a frente vos y Martín. Para mí eso es como una foto de este disco. Puede ser, sí. Pero ahora estás por sacar también el último Niceto. ¿De la música? Sí. Vorterix, perdón. Estamos sacando unos videos y ya salió uno, ahora va a salir otro. Seguro después lo saquen en un disco o algo, eso también. No el show entero, porque me fundo, pero sí los temas con las invitadas y eso sí, a full. Y es difícil dejarlo atrás porque digo, apenas yo vi muchas veces que despedías el disco. Como que se hacía, decía, che, y capaz que la gente te está diciendo que no lo sigas despidiendo. Esas son estrategias de marketing, o sea,
despidiendo, cierre de gira. Claro. Despedimos no sé qué, última fecha en Cava. Y en el medio aparece un track nuevo, Sí. Amigo Sí, Rion, sí. y van Sí, apareciendo sí. nuevas canciones que vos decís, bueno, ya está en otra. Digo, qué Sí, difícil seguir eso. sí, igual esto es muy loco, ¿viste? Porque, por ejemplo, saqué estos temitas acústicos, Jaime Gorrión y Mejillas, pero eso está grabado hace 2 años atrás, 1 año, no me acuerdo ahora. Como que en realidad ya pasó hace un montón, pero es como que no los podía sacar en el medio, hija de ruta. Es como Área Afectada también, Área Afectada está hecho en el 2023. Contá brevemente Sí. qué es Área Afectada, para mí me parece súper interesante porque es un disco que tiene justamente lo que hablamos de las imágenes, quizás el que Sí. más imagen tiene. Sí, Área Afectada es un disco que salió ahora, que está la música, los sonidos y los diálogos que se escuchan ahí son unas músicas compuestas para un recorrido que se hizo en el microcentro porteño, en el cual dejamos esos sonidos, esos diálogos, esas músicas en cierta área del microcentro, están ubicadas por geolocalización, o sea, por GPS, en el cual vos accedes con un link y haces ese recorrido. Y entonces en esa esquina suena algo, en esta esquina suena no sé qué. Vos te tenés que acercar y entrar en esa parte que está el GPS y ahí empieza a sonar, digamos. ¿Se entiende más o menos? Sí, bien. Alguien lo va a ir a buscar. Bien. Están flotando ahora ahí. Claro. O sea, están ahí colgadas. Y el disco, que se llamaría Afectadas, como bueno, esa recopilación de esos sonidos y diálogos y músicas que dejamos ahí flotando. Y bueno, salió en el medio de Vorterix, porque salió con un sello y el sello necesitaba sacarlo. Bueno. Pero también es un disco que está hecho en el 2023, por ejemplo. Entonces es como, a veces hay un engaño, ¿viste? De lo que sacás, pero en realidad lo hiciste hace 2 años atrás. Y bueno, todo lo que es comunicar algo hoy, que es muy complejo, a veces sí, parece que estás en 1000 cosas. Y si tuviésemos que adentrarnos a tu presente musical o lo más parecido a lo que puede ser el futuro, que quizás no está publicado. Lo que pasa es que ahora que estoy muy mi cuerpo, corazón, mente y todo lo demás que no sé qué está muy alineado y conectado con tocar. Estoy tocando mucho. Entonces es muy complejo ponerme a pensar o ver de componer o poner. No sé. Ahora es como que estoy muy tocar. Sí, estoy tocando. Pero el meterme en un estudio siempre me parece un muy buen plan y además tengo un estudio. Entonces en cualquier momento algo va a suceder. Por último, yo imagino casi, nada, los 365 días del año, 24/7 música, cuando no está la música, ¿a dónde estás? Digo, te das lugares, porque si no estás con tu música, estás con una participación, estás en la grabación, en la producción, en un evento, en juntar músicos y hacer otra cosa. Sí. Cuando no estás en la música o estás haciendo. Estoy con las plantas. Ok. Plantas nativas, que es mi nueva batalla. Por supuesto también inculcada por mi hermana mayor. O sea, yo soy muy hermana menor. Es como que sigo mucho a mi hermana mayor, ¿no? Okay. Mi hermana escucha metal, yo voy entonces y escucho metal. Súper recomendable, Ana Patané. Sí, claro. Las versiones de Hermética Tango son Sí. te da como un... Y mi hermana está en un activismo muy hermoso con respecto a las plantas nativas. Para quienes no saben, estamos muy colonizados también desde las plantas. O sea, absolutamente casi todo lo que ves en la ciudad no es nativo, no es de acá. Entonces eso también hace que muchas interacciones con respecto a la fauna no sucedan. Y entonces estamos muy evangelizando con mi hermana con respecto a las plantas nativas, y me gusta mucho estar ahora en esa. Entonces cuando no estoy con la música, quizás intento estar con las plantas. Algunos plantines, llevando de acá para allá. Sí, no sé, y otras cosas que justamente necesito estar sin la música también. Necesitas. Sí, claro. Yo en mi casa no escucho música. No. Soy la que se sube al Uber y le dice, ¿puedes bajar la red? O no sé. Que pensás que también hoy escuchamos sin desear escuchar, ¿no? Entrás a un café, hay música. Subís al Uber, hay música. Vas a una sala de espera, hay música. Hay música pasiva todo el tiempo. O sea, y quizás vos no la querés escuchar, pero la estás escuchando. Yo cuando era chico, los que andábamos con Walkman éramos muy pocos. Sí.
y ahora están todos con un auricular puesto. Sí, eso es Es una cosa mortal, rara. sí. Y en los espacios también hay música, entonces es como, bueno, entonces en mi casa y trabajo, hago música y trabajo haciendo música y también ayudando a otros a hacer música. Entonces, la verdad es que cuando llego a mi casa no escucho mucho y si escucho cosas como muy de mi cofre, de ahí. Y eso es todo. Entonces, me es complejo también la música, o sin música o con música, ¿no? Pero bueno, trato de tener otras actividades que no tengan que ver con la música, sí. Las plantas ahora son una de esas. Es una de ellas. Sí, sí. Lucy Patané, socia número 9, Club Cyberpunk, un fuerte aplauso. Y te vamos a dejar esta remera del Club Cyberpunk con tu número de socia. Y él es tu cámara para que dejes un mensaje a la humanidad o las plantas, por donde quieras, Lucy. Vos cerrás esta nota. Bueno, eso, tengan plantas nativas. Mi hermana tiene un vivero muy hermoso, ya el Jardín de las Mariposas. Así que le pueden escribir y preguntarle todo lo que quieran. Planten plantas nativas, me parece que es como una forma también de hacer un cambio. Gracias. A vos. Llanto la remera.